Buenos días compañeros, hoy día voy a hablar acerca de migraña vestibular para este nuevo Slack. Un paper bastante extenso, así que me voy a centrar en lo más específico. Entonces, habla entonces en una primera parte este paper acerca de la historia de la migraña vestibular, que se ha descrito en los últimos 30 años, que es un diagnóstico bastante reciente. Los datos que nosotros tenemos y lo que sabemos de la migraña vestibular, básicamente nosotros lo extraemos de datos epidemiológicos. Sabemos que tanto la migraña como el vértigo son síntomas frecuentes y no es sorprendente que coincidan. Sin embargo, sí están asociados en mayor cantidad que una coincidencia normal. Se ha visto entonces que la migraña está asociada a BPPV, a Meniere, a síndrome cerebeloso y a síndromes psiquiátricos diversos y junto con esta migraña vestibular. La migraña vestibular es común, es la principal causa de vértigo recurrente espontáneo, está en el 10% de los casos, aun cuando siempre es subdiagnosticada. Se presenta más en mujeres, 1.5 a 4.5 es a 1. Se presenta a cualquier edad, pero es más raro sobre los 60 años. Tiene entonces asociación familiar con un patrón autosómico dominante, con penetrancia incompleta sobre todo en hombres. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que tener bien claros los criterios que salen acá, que son los criterios diagnósticos de migraña sin aura, que ahí lo pueden repasar. Mientras que los criterios diagnósticos de migraña vestibular fueron hechos entonces recién en el 2012, donde entonces se puede ver básicamente estos criterios diagnósticos que aunaron entonces diferentes estudios para hablar en un lenguaje común. En ese sentido, entonces, tenemos que la migraña vestibular, el primer criterio diagnóstico, entonces, es al menos 5 episodios con síntomas vestibulares que pueden ser diversos, de moderada a severa intensidad, que duran entre 5 minutos a 72 horas. Segundo criterio, a historia actual o previa, entonces, de migraña con o sin aura. Tercer criterio, uno más características migrañosas en al menos 50% de los episodios vestibulares que se asocia a cefalea, fonofotofobia o auras visuales, y que no exista otro diagnóstico que sea mejor. Cuando es probable, entonces, que cumple solamente 3 de estos 4 criterios. En cuanto entonces a los síntomas, en particular en cuanto a los vértigos, pueden ser diversos, desde vértigos espontáneos, vértigos posicionales, incluso vértigos espontáneos que se transforman a posicionales. En estos casos, entonces, el nistagmo posicional tiene características centrales, más bien son horizontales, a diferencia entonces del BPPV, que es más bien entonces rotatorio. También entonces la duración es mucho mayor, al menos dura minutos a horas, y en cuanto a la extensión total de los síntomas es menor que en el caso del BPPV. Es importante entonces que hacer el diagnóstico diferencial mediante historia clínica con BPPV y con enfermedad de Meniere, que muchas veces es bastante difícil de diferenciarlo, como vamos a ver. También los pacientes pueden presentar desbalance y sobre todo mareos crónicos que pudiesen estar asociados a síndromes psiquiátricos. Hasta un 50% de los pacientes están asociados a síndromes psiquiátricos, sobre todo desórdenes ansiosos, fóbicos y somatomorfos, que son importantes de establecer. En cuanto a su relación con la cefalea, pudiese asociarse cefalea presentándose el vértigo antes, durante o posterior entonces a la misma, o puede que no se asocie a la cefalea tipo migraña. Eso es súper importante entender entonces de que acá lo más importante es el vértigo. En cuanto entonces a los síntomas autonómicos, náuseas, vómitos, fonofotofobia, osmofobia y auras visuales y otras que hacen el link con la migraña. Y en cuanto a los síntomas auditivos, claro, refieren tinnitus, plenitud oral, hipoacusia en un 34% de los pacientes, pero hipoacusia real no más del 20% en general. Y son generalmente leves y bilaterales y descendentes, que son súper diferentes al de Meniere.
Siempre es importante ver síntomas gatillantes como falta de sueño, que se salten comidas, factores estresantes. Todos estos entonces nos permiten adecuar nuestro manejo de forma más idónea para entonces disminuir la frecuencia de los síntomas. En cuanto a la niñez, se habla entonces de que los síndromes vestibulares asociados a migraña son los más frecuentes en vértigos episódicos en niños. 30-50% de los pacientes que presentan vértigo se asocia entonces a cefalea, un tercio se asocia a cefalea tipo migraña. Por lo tanto, es súper importante. La presentación clínica de la migraña vestibular es similar al de los adultos. Siempre entonces tener en cuenta que hay un síndrome que es el vértigo paroxístico benigno, en el cual se presentan como episodios múltiples de vértigo súbito de corta duración con un examen neurológico, vestibular, audiométrico y electroencefalográfico normal, el cual entonces se presenta en 2.6% de los niños y que se considera entonces como precursor de la migraña. Qué importante. En cuanto entonces a la clínica y el laboratorio, a modo de resumen básicamente porque es bastante extenso, durante entonces el episodio se encuentra nistagmo espontáneo hasta un 19% de los pacientes con características centrales y hasta en un 40-70% se presentan con nistagmos posicionales, también de características centrales, horizontal y que cambian entonces de dirección. Hasta un 35% podemos tener un head-shaking nystagmus a nivel entonces horizontal. Aquí la prueba calórica va a estar normal. En el caso de los periodos intercrisis, en cambio, lo que uno ve en el examen físico son movimientos sacáicos frente al seguimiento ocular, pero que es bastante variable y depende entonces de cada operador, del examinador, mejor dicho. Pero no se relaciona mucho con la disfunción vestibular subyacente. Nistagmo espontáneo es muy raro, menos del 10%, lo que se ve entre un 10 y un 20% de nistagmo posicional. Head-shaking nistagmus sí se ve entre un 15 y un 50%. En cuanto al laboratorio, primero la prueba calórica es la que tiene resultados más consistentes, con parencias entonces vestibulares entre un 10 a un 20%, que es bastante importante, pero que no se ha relacionado la intensidad con migraña. En cuanto al HIT, en el examen físico solamente hasta un 26% lo tiene alterado, pero con el VHIT solamente entonces existe un 9 o un 11% de una reducción leve unilateral en la ganancia de estos pacientes. Por lo que para detectar paresia vestibular es mejor, más sensible la prueba calórica. En cuanto a los BEMS, se ha visto entonces que sí existe una disminución de la amplitud en pacientes entonces con migraña versus entonces pacientes controles. Pero los datos no son consistentes y se ve bastante parecido a lo que se ve en la enfermedad de Meniere, por lo tanto no nos sirve para diferenciar entre ambas. Finalmente, las posturografías, 74% de los pacientes se encuentran alteradas con mayor entonces confianza en claves somatosensoriales y visuales. Esto entonces nos permite, aquí no existe ninguna característica patognomónica entonces en migraña vestibular, lo que nos permite es más bien descartar entonces diagnósticos diferenciales que es importante señalar. Otra cosa importante es que las anormalidades oculomotoras ya descritas pueden presentar un aumento a lo largo de la evolución de la migraña, que eso es bastante importante. Por ejemplo, en un estudio aumentó de un 15% a un 41% a 9 años de seguimiento. Finalmente, en cuanto a la audiometría, como ya dijimos, hasta un 20% puede haber hipoacusia que no se puede asociar a otra causa más que la migraña vestibular, pero generalmente es leve, unilateral y descendente, a diferencia de Meniere, que es bilateral, habitualmente es bilateral, el caso de la migraña vestibular,
leve entonces y descendente, y en el caso del Meniere es unilateral, perdón, ascendente y de intensidad al menos moderada. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como ya lo hemos hablado en toda la presentación, la enfermedad de Meniere es el gran diagnóstico diferencial de esto, que tiene entonces bastantes síntomas asociados y nosotros lo diferenciamos básicamente por historia clínica y por esta misma hipoacusia. Incluso acá se propone un algoritmo que me pareció bastante interesante, en el cual entonces decía que, mira, ¿sabes qué? Si tenemos un paciente que tiene clínica de Meniere, pero me queda la duda, pero tiene una hipoacusia unilateral, se trata como Meniere. Si no tenemos hipoacusia y no está bien claro entre Meniere y migraña vestibular, se trata como migraña vestibular con profilaxis. Y si no funciona, como Meniere. Que es bastante entonces simple. Otros diagnósticos diferenciales que no voy a abandonar al tiempo va a ser el vértigo recurrente benigno, el vértigo posicional paroxístico benigno, los ataques entonces isquémicos transitorios, la paroxismo vestibular que lo vimos anteriormente, la ataxia entonces episódica y los síndromes de mareos psiquiátricos. En cuanto a la fisiopatología, se cree entonces que tiene una fisiopatología similar a la migraña, donde existiría entonces esta depresión entonces difusa o difuminada a nivel entonces de la unión temporofacial, temporoparietal, donde entonces existe esta corteza de asociación vestibular, y eso explicaría los estamos centrales. Sin embargo, los estamos periféricos no está bien claro. Se creía entonces que era un vasoespasmo de la arteria auricular interna, sin embargo, no está bien en boga. Algunos neurotransmisores que modulan tanto el sistema periférico como vestibular pudiese estar involucrado, pero hoy en día sé que básicamente entonces de que existe una alteración entonces y una activación del reflejo trigénio vascular con la migraña, que lleva entonces a respuesta inflamatoria estéril con extravasación desde los vasos intracraneales, generándose un daño a nivel entonces del oído interno que se ha demostrado en animales. Finalmente entonces se propone como última hipótesis disfunción de canales iónicos similar a la ataxia episódica tipo 2. Sin embargo, no existen datos consistentes para apoyarlo. Finalmente, entonces, en cuanto al tratamiento, se divide en dos fases, una no farmacológica y otra farmacológica. La no farmacológica es muy importante, donde se tiene que educar al paciente, se tiene que buscar los factores gatillantes y evitarlos, además entonces de tener terapias de relajación. En cuanto a la farmacológica, si estamos frente a un episodio agudo, dimenhidrinato podría ser entonces adecuado. Lo mismo entonces que los triptanos no tienen evidencia y la metilprednisolona pudiese servir. En el caso entonces particular de pacientes con periodo de intercrisis, ahí se puede ofrecer, dependiendo entonces de la frecuencia, de tratamiento profiláctico. El único entonces que ha sido estudiado con un estudio clínico randomizado hasta el momento de este paper era la flunaricina por 12 meses, pero en un paper que tenía varios sesgos. De ahí entonces que se hace entonces una similitud de la migraña con la migraña vestibular, dependiendo de las comorbilidades uno le da el tratamiento. Por ejemplo, si tiene hipertensión arterial, se le da un beta bloqueador, un propanolol o un metoprolol. Pero si es que, por ejemplo, está o necesita entonces perder peso, nuevamente entonces la flunaricina, el valproato y la metilprednisolona lo hacen subir. Depende entonces de cada comorbilidad. Lo importante es que se controle a los 3 meses y tengamos el objetivo de reducir la frecuencia de estas migrañas vestibulares en un 50 o 70%. Y esto es transitorio. Finalmente, entonces, algunos pacientes que tengan mareo crónico, inestabilidad y dependencia entonces visual, se tendría que ir de rehabilitación vestibular, mientras que los pacientes con sospecha de condición psiquiátrica se debería entonces
tratar entonces con desórdenes, tratar los desórdenes de ansiedad y depresión con antidepresivos y psicoterapia.